tardes, estamos aquí nuevamente en la Episteme Universitaria. Esta tarde tenemos de invitados al maestro José Carlos, a la maestra Diana Karen, que nos van a hacer el favor de platicarnos cómo están viviendo los docentes las clases virtuales y pues cuáles son sus pesares, qué es lo que más les gusta, y pues les cedo la voz para que puedan ellos hacer una breve presentación de cuál es su trabajo dentro de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes, Eli, buenas tardes, José Carlos. Pues agradezco la invitación, es un gusto compartir con ustedes sobre estas perspectivas docentes del propio trabajo de investigación y de la docencia. Y bueno, pues yo soy pedagoga, tengo 3 años colaborando en la Facultad de Sociología. Es un gusto estar trabajando a través de las clases de planeación, políticas sociales e intervención social. Y dentro de los proyectos que desarrollamos en la facultad, pues tienen que ver con los diagnósticos sociales participativos, el trabajo en la revista Sociogénesis, desde el cual pues con el compañero José Carlos hemos tenido la oportunidad de dar talleres de redacción, de divulgación científica. Otras actividades tienen que ver con un proyecto con historiadoras sobre educación en la época del Porfiriato. Estamos analizando las disertaciones de los normalistas en esa época y efectivamente es muy interesante ver sus sentires, sus haceres y todo este discurso oficial de la época. Otras actividades dentro de la Facultad de Sociología tienen que ver con el colectivo CEFAC, en donde vamos a participar con algunas charlas del 2 al 4 de diciembre. Y bueno, voy a hablarles un poquito sobre el consumo sustentable. Bueno, pues dejo que mi compañero también se presente. A ver, maestro. Pues nada, muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? Primero agradecer la invitación, para nosotros es algo muy grato poder estar con ustedes y pues muy emocionado. A mí me emociona mucho compartir pues no solo esta cuestión de saberes y conocimientos, sino también las emociones, los sentimientos juegan un papel importantísimo en el proceso educativo. Y bueno, yo soy sociólogo, me encanta ser sociólogo, ¿no? Y bueno, yo soy docente también de la Facultad de Sociología, de la Universidad Veracruzana. Yo estudié ahí en la Facultad de Sociología, soy de la generación 2005-2009. Y bueno, yo imparto algunas materias, economía política, por ejemplo, teoría sociológica de la estratificación social y las clases sociales, metodología de la investigación, México, Estado neoliberal, alguna vez di sociología de las organizaciones, y pues muy involucrado, siempre muy involucrado con la facultad, quiero mucho a la facultad, ¿no? Mucho de lo que soy es gracias a mi estancia en la facultad como estudiante y ahora como docente. Y bueno, ¿qué otras cosas hago? Actualmente trabajo en la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí trabajo en un departamento que se llama Programas Institucionales. Trabajo en la Administración Pública, es otra experiencia, ¿no? También muy interesante. Y también junto con la compañera estoy en la revista de la Facultad de Sociología en Sociogénesis. Y bueno, participando en varias actividades como esta, ¿no? Ahorita también estoy trabajando en una revista que se llama Mujeres, ¿no? Una revista de Oaxaca, y estoy trabajando con Laura Jaime Barrientos, ¿no? Una compañera, donde estamos escribiendo cada mes en una sección que se llama Alquimias Emergentes, ¿no? Y pues nada, muy contento, y más allá de todo ese rollo que nos acabamos de aventar, pues muy contento de estar aquí con Diana Karen y con la compañera Eli, el compañero Pedro, ¿no? Porque es una oportunidad de conocernos, ¿no? Claro, la oportunidad es mutua, ¿no? Ustedes como maestros, encontraba yo una frase que decía precisamente Joaquín Araujo, que es un escritor español, y decía que la palabra maestro se ha perdido, que se ha cambiado por profesor, por catedrático, por doctor, cuando en realidad la primera palabra que nace como para poder enseñar es maestro, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto que da el poder enseñar a ustedes, para nosotros también resulta muy de mucha alimentación, de mucho
porque ustedes nos enseñan, ¿no? Y a lo mejor hay quien dice la sociología, humanidades es puro leer, ¿no? Pero igual yo leí una frase que decía que todo profesor es hijo de un árbol. Dice, y nosotros, y los libros son, efectivamente, dice, todos los profesores son hijos de los libros, son hijos del bosque, son hijos de la naturaleza, y de ese modo se encierra todo, ¿no? Nos comparan con la naturaleza, y nosotros los alumnos venimos a ser nietos de la naturaleza, del bosque. ¿Por qué? Porque es donde está todo ese saber que los maestros desempeñan, que los maestros pueden enseñarnos, pueden darnos y pueden aportarnos. Y depende de nosotros los alumnos qué es lo que queremos aprender y hasta dónde vamos a aprender, ¿no? Entonces, hoy en esta tarde, pues, la entrevista más bien es cómo ustedes los docentes están viviendo las clases virtuales. ¿Qué sienten ustedes al no interactuar con los jóvenes, ¿no? ¿De qué manera ustedes pueden, ese es un espacio para que se quejen si quieren también, ¿eh? Pueden quejarse de cuando no contestamos o cuando no prendemos la cámara. Entonces, ese es el primer espacio, ¿no? El saber cómo ustedes están viviendo las clases virtuales. Bueno, pues yo creo que seguramente tenemos como emociones compartidas entre el estudiantado, entre el profesorado, pero si nos toca pues comentar y contarnos un poco cómo nos sentimos, yo creo que sí es importante el grado de implicación que nosotros como docentes tenemos hacia la comunidad estudiantil, porque pensamos en las condiciones materiales de existencia en las cuales ellos se encuentran, es decir, con qué elementos, con qué recursos cuentan para poder desenvolverse en sus clases, porque aparte me parece que si bien hay equipo necesario para poder conectarse, servicio de internet con los cuales ellos tienen que contar y otros requerimientos, otros materiales que llegan a ser dificultad, ¿no? Claro, representan una dificultad al no poder estar también participando en esta dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo quisiera, seguramente José Carlos va a resaltar unos elementos, lo que yo quisiera poner como el énfasis es la parte de los canales de aprendizaje, y lo voy a hablar desde mi ethos pedagógico, ¿no? Porque me parece que en una experiencia presencial podemos tener como mejor desenvolvimiento, mayor conexión y empatía, establecimiento de confianza con los estudiantes cuando identificamos que, por ejemplo, tienen canales más auditivos, más kinestésicos o más visuales. Y me parece que el reto de las clases en línea es cómo poder identificar esos canales de aprendizaje si yo no conozco su contexto. No sé si la está pasando mal, no sé si está deprimido, deprimida, qué emociones, no se conoce muchas claro, veces, ¿no? qué emociones o quién es el que está detrás de la pantalla con el cual yo estoy interactuando y estoy discutiendo de política o de un programa social cuando no sé qué pasa en casa, qué pasa con su familia. Entonces, a mí me parece que son retos pedagógicos el identificar su contexto, pero también qué canales de aprendizaje estoy fomentando cuando no tengo un conocimiento amplio de la persona con la cual estoy interactuando, que en este caso pues es el alumnado. Además que hay otros retos organizativos, didácticos, de infraestructura, pero yo quisiera como justo colocar en la discusión que los canales de aprendizaje pues son como parte fundamental de ese proceso. Muy bien, maestra, bueno, nos da su reflexión. Maestro, ¿usted qué opina sobre la dificultad? Pues mira, es todo un reto, yo creo que esa pregunta que plantearon y la forma en la cual la reflexionó Diana, pues es una oportunidad para darnos cuenta de que hay otras formas también de generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente creo que el conocimiento, los saberes, son parte de las regiones inexploradas del mañana, ¿no? Y precisamente eso es lo que está pasando. Que estaban ahí, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Generalmente nos pensamos mucho en nuestro presente, ¿no? Y dejamos un poco al lado el pasado
y no nos sabemos proyectar de manera eficiente en el futuro. Y creo que lo que está pasando precisamente ahorita al interior de las aulas virtuales es eso, ¿no? Estamos teniendo problemas para conectar nuestros tiempos, ¿no? No nos podemos pensar en el presente porque no vivíamos así en el presente, ¿no? Lo veíamos como algo muy futuro, ¿no? O sea, cuando hablábamos de clases en línea, ¿no? Lo veíamos como una situación proyectiva, ¿no? Algo que iba a pasar, ¿no? Ya está pasando. Entonces, una de las cosas que definitivamente creo es que a la mayoría, tanto a los docentes, como a los estudiantes, como a los administrativos, como a los directivos, porque esta es una cuestión organizacional, como bien lo decía Diana, ¿no? Creo que se preparan, ¿verdad? Pero nos agarró descolocados a todos, ¿no? O sea, esta situación nos agarró descolocados a todos porque no la veíamos venir. O quizás sí la veíamos venir, pero más a futuro, ¿no? No la veíamos como una situación o como una condición, como una modernidad obligatoria, ¿no? Que íbamos a vivir en el presente, ¿no? Entonces definitivamente creo que es todo un reto, es un reto organizacional, es un reto administrativo, pero me encantó lo que dijo Diana, ¿no? Es un reto que tiene que ver con condiciones materiales de existencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De alguna otra manera, ¿no? Infraestructura, ¿no? La Universidad Veracruzana, desde mi punto de vista, quizás no cuenta con la infraestructura necesaria que necesitan los administrativos, los directivos, los docentes y los estudiantes, ¿no? Pero también los docentes, ¿no? No contamos con la infraestructura necesaria para poder dar una clase en línea, ¿no? Esa es otra cosa importante que hay que decir, ¿no? Y los estudiantes, a su vez, pues parten... Como recibirla también a veces, ¿no? Y ¿sabes qué, Eli? Parten de diferentes contextos, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar una clase en línea, ¿no? En Zongolica, que tomar una clase en línea en Jalapa o en Coatepec, porque de repente la idea de clases en línea pareciera que va a ser homogénea para todos, y no, en el mundo virtual también hay implicaciones de heterogeneidad, ¿no? Eso es muy importante, eso es importante reflexionarlo. Ahora, creo que también es una oportunidad para generar procesos en donde aprendamos a desaprender muchas prácticas que estábamos reproduciendo en el mundo presencial, ¿no? Estaban ya estancadas. Y que ahorita, Eli, las estamos queriendo reproducir en el mundo virtual, y eso está generando un conflicto, ¿no? Ahí hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Porque no puedes actuar, no puedes sentir, no puedes pensar y no puedes emocionarte de la misma manera en una clase presencial que en una clase virtual, ¿me entiendes? En ese sentido creo que ahí está la confrontación, ahí está el choque, ahí está la contradicción interna dentro del sistema, ¿no? En ese sentido creo que es una oportunidad, repito, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Para mejorar nuestras prácticas educativas, pero también para mejorar nuestras prácticas humanas, ¿no? Porque yo creo que dentro del aula, de manera presencial, ya se vivían muchos fenómenos de deshumanización, ¿entiendes? Muchos fenómenos de indolencia dentro del aula, y creo que se están sobrepotencializando en el mundo virtual, ¿no? Definitivamente. Es decir, no puedes exigir, ¿verdad?, que un estudiante tenga su cámara prendida, ¿verdad?, porque su casa es ese elemento muy privado, muy íntimo, ¿verdad? Y ahora estamos propio, ¿no? Llegando hasta ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, porque qué bueno que estamos haciendo esta práctica, ¿no? Han entrevistado a estudiantes y es una posición, es un ángulo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el docente, no? Pues también yo tengo mi pudor, o sea, también ¿no? Para mí es algo muy íntimo, ¿no? Y prender mi cámara es abrirme ante ustedes, es transparentarme, ¿no? Es que se den cuenta dónde vivo. Compartir tu espacio también, efectivamente, ¿no? Cómo vivo, ¿no? Dónde vivo, ¿no? Entonces, todo eso es un caldo de cultivo, yo lo veo así como un caldo de cultivo que de alguna u otra manera nos está permitiendo, quizás voy a decir una locura, pero nos está permitiendo deconstruirnos como docentes, pero también deconstruirnos como estudiantes, ¿no? Porque creo que ahorita el docente también es estudiante. Sí, porque igual están, lo comentaba una maestra en una clase,
yo también estoy aprendiendo, también tengo que ir a cursos porque no sé cómo usar las plataformas que yo tengo que utilizar, ¿no? Entonces, eso a mí se me dificulta mucho realizarlo y hacerlo, ¿no? Disculpen si en algún momento pues mi clase la doy solo así, pero es lo que puedo ofrecer de momento, ¿no? Sí. Yo creo que ese reto que colocas me parece que justo con lo que comenta José Carlos nos puede permitir hermanarnos, ser más empáticos y comprensivos y construir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera colectiva, porque me parece que los saberes digitales son un reto tanto para los docentes como para los estudiantes. A lo mejor ellos como estudiantes no sienten la presión que nosotros sentimos al tratar de proyectar un tema, un problema de investigación de una manera más elocuente, con una presentación o con imágenes, o si queremos pues poner un video. A veces tenemos retos y desafíos en el uso de las plataformas, ¿no? La presión se siente mutua, claro. Porque la presión es mutua. ¿Por qué? Porque al igual, o sea... Se las trasladamos también. Exacto, o sea, te las mando, José, para que tú las presentes, ¿no? Claro. Entonces, esa presión es mutua, es de maestro a alumno y de alumno a maestro. Y que saben también que yo quisiera lanzar en el debate, porque al final de cuentas esto es un debate, ¿no? Lanzar la idea de que la línea divisoria entre el mundo real y el mundo virtual era más evidente antes. Creo que actualmente esa línea se está difuminando a tal grado que quizás llegue un momento, fíjate nada más lo que voy a plantear, quizás llegue un momento en donde no sepamos diferenciar del mundo virtual al mundo real. Eso es interesante problematizar, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando yo regrese a dar clases presenciales? Es decir, viene otra vez una reingeniería, ¿no? Una reingeniería. Es como regresar al pasado. Efectivamente, ¿no? O regresar al futuro, ¿no? Eso es bien, o estar en el futuro, ¿no? O sea, eso es bien interesante porque yo no sé si es retroceder o avanzar. No lo quisiera plantear bajo esa lógica dicotómica, más bien reflexionar, ¿no? O sea, hay que reflexionar eso y hay que aprender a sentir, pensarlo también, ¿no? Y valorarlo. Es muy importante, valorar, ¿no? Valorar. Bueno, y para ir como cerrando y poder plantear como algunos elementos que pensamos como retos y desafíos en este contexto de educación virtual, pues yo considero que la disposición corporal también es un elemento que a lo mejor lo estamos discutiendo implícitamente, porque al estar tras una computadora la disposición del cuerpo cambia. A lo mejor en el aula yo podía acercarme, tocar al compañero, ser más expresiva, moverme un poco más, y ahora al estar sentada 2, 3, 4 horas, pues también hasta hay implicaciones de salud, o a veces esta predisposición al estar sentado todo el tiempo, y como bien lo plantea José Carlos, ¿qué va a pasar cuando regresemos al contexto presencial? Pues también la predisposición del cuerpo cambia, ¿no? Entonces me parece que hay retos y desafíos en el ámbito de la salud, psicológicos, en el ámbito propiamente pedagógico, organizativo, de infraestructura, y me parece que son grandes retos, ¿no? Y bueno, no sé, José Carlos, si quieras comentar otros. Pues a mí sí me gustaría como sintetizar, ¿no? A partir de lo que estás apuntando de manera muy adecuada y para no ser repetitivo. Yo creo que el gran reto es que cuando regresemos ya no vamos a ser los mismos, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? Me queda claro, ¿no? O sea, tanto estudiantes como docentes, como administrativos, como directivos en el plano organizacional, pero en el plano civilizatorio, ¿no? Como seres humanos, definitivamente después de esta situación ya no vamos a ser los mismos. Ahora, también me gustaría dejar como planteado que quizás no haya un después, ¿verdad? Quizás no haya un después porque estamos esperando que la contingencia acabe, y quizás eso no va a pasar, ¿no? Tenemos que acostumbrar a vivir con ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, no solo acostumbrarnos, sino aprender, ¿no? Aprender a vivir
bajo esas condiciones, ¿no? Pero también aprender a reinventarnos en esas condiciones. Como generar resiliencia, ¿no? También, porque no vamos a regresar anhelamos como justamente el pasado y nuestras viejas prácticas tal vez, y creo que la oportunidad es como el cambio, la transformación y la resiliencia. Y que definitivamente esta situación de la contingencia, llevada al campo educativo, pero también llevada al campo como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, pues a mí me hizo pensar los tiempos, ¿no? Generalmente el pasado lo sentimos y lo pensamos de manera nostálgica, ¿no? Como eso que ya fue, pero que queremos que regrese, ¿no? Y el presente lo sentimos de una manera, de alguna manera como más que con rechazo, Eli, en el plano emocional lo experimentamos con miedo, ¿no? Porque hay un grado de incertidumbre, ¿no? Y en el futuro de alguna otra manera lo sentimos bajo una lógica muy interesante de la angustia, ¿no? Entonces yo ubicaría esos tres sentimientos, ¿no? La nostalgia, el miedo, ¿no? Y la angustia, ¿no? Entonces creo que esos tres juegan un papel muy importante en esta necesidad de revolucionarnos como seres humanos, ¿no? De cambiar nuestras prácticas. Diana habla mucho de las implicaciones que tiene todo esto en el medio ambiente, ¿no? Y creo que también es importante llevarlo al campo educativo, ¿no? y reflexionarlo, ¿no? Definitivamente, o sea, esta pandemia nos está cambiando la vida, o ya nos la cambió, y difícilmente vamos a volver a una vida antigua que teníamos, ¿no? Dejamos esta pregunta ahí y ahora vamos con otra pregunta, que sería ¿a qué implicaciones conlleva el desarrollo de la estrategia didáctica en el contexto virtual? Muy bien, definitivamente es una pregunta para reflexionar de una manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, creo que hay una necesidad de reflexionar este tipo de situaciones de manera interdisciplinaria, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Yo lo platicaba con Diana alguna vez. Uno puede planear muchas cosas, uno puede planear muchísimas cosas. Es más, recuerdo que mi papá me decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si yo llevo esa reflexión al campo educativo, pasa lo mismo. Si yo quiero hacer reír a mis estudiantes, cuéntales tu planeación, ¿no? Porque definitivamente a veces no pasa lo que uno planea, ¿no? O sea, estamos en la constante contingencia, ¿no? Eso que puede o no puede pasar, ¿no? Entonces yo platicaba con Diana y le decía, bueno, uno puede generar una planeación y puede definir de manera quirúrgica, si lo quieren ver así, las herramientas didácticas, las estrategias, ¿no? Las técnicas, los métodos, ¿no? Pero a veces, Eli, a pesar de que tenemos un desconocimiento del contexto en el cual viven nuestros estudiantes, no se queda ahí, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, hay una cuestión material, ¿no? Hay una cuestión material. No es lo mismo que yo planeé una clase para estudiantes que van a tener una computadora para tomar la clase, a planear la clase para estudiantes que van a tener un celular para tomar la clase. Claro, ¿no? Y eso está en todos, ¿no? Pero a veces no se piensa, ¿no? O sea, creo que ahí sí me hago una autocrítica, ¿no? O sea, yo de repente planeo mis clases y sí pienso en esas posibilidades, pero no las puedo controlar, ¿me entiendes? Porque yo tampoco tengo la certidumbre de que mi clase la voy a poder dar con la computadora o la voy a dar con el celular, ¿me entiendes? Eso es importante que lo tengamos ahí bien presente, ¿no? Y otra cosa también importante, la cuestión teórica, la cuestión heurística y la cuestión axiológica, ¿no? Creo que esos tres puntos son fundamentales. Yo lo dejaría ahí
porque creo que aquí la especialista en ese ámbito Es la pues, maestra es la Diana. maestra Diana, ¿no? O sea, creo que yo he aprendido mucho de Diana, ¿no? Mi práctica docente No, créanme que se ha yo también he modificado, aprendido de ¿no? ustedes, ¿eh? Se ha modificado muchísimo a partir de mi relación con Diana, ¿no? Es mutuo, camarada. Bueno, pues lo que yo quisiera plantear justo desde la parte pedagógica es que actualmente varios autores, especialistas en psicología del aprendizaje, incluso en didáctica, están dando varias recomendaciones para tener una clase virtual de manera que conecte con los estudiantes. Y he hecho como algunas revisiones y me parece que los planteamientos siguen siendo desde un aparato muy técnico y no conectan porque a veces no conocemos el contexto de los estudiantes o no tenemos bien definido un diagnóstico que identifique justo los canales. Cuando sé que mi estudiante es auditivo, ¿cómo voy a conocer si aprende más con un trabajo más empírico, de práctica de campo, que ahorita es un reto y un desafío poder desarrollar pues una práctica de este tipo, una investigación más implicada, una inmersión al territorio, en los contextos? Entonces a mí me parece que justo, ya lo decía José Carlos, podemos tener una planeación y plan A, plan B, plan C por cualquier cosa. Si no funciona el video, tengo una presentación o tengo una grabación o tengo mis notas. Así se va la luz, ¿verdad, maestro? Claro. Por eso de alguna manera regreso nuevamente a las condiciones materiales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo planeo mi clase, le paso la planeación al estudiante, el estudiante la conoce, ¿no? Pero si se va la luz, al carajo la planeación, porque ya no sirvió nada. Ya no hubo plan, ¿no? Aparte yo creo que también implica una relación cercana con tus estudiantes y un interés también, porque de pronto la estrategia puede estar muy bien planteada, pero si yo no tengo como esta empatía, este grado de elocuencia para desarrollarla, pues el estudiante tampoco se involucra. ¿Llega a haber esa cercanía por medio de la virtualidad con el estudiante? Es uno de los grandes retos y creo que no hay elementos técnicos. Por más avances que haya, ¿no? Creo que nada va a suplir la cercanía en el contexto en el aula, pues, ¿no? En el aula. Bueno, respecto con estas implicaciones que conlleva el diseño de estrategias didácticas, me parece que ya con lo que hemos comentado podríamos ir concluyendo que la planeación es una guía, es un instrumento que nos permite proyectar, que nos permite imaginar y crear un escenario, un ambiente de aprendizaje. No obstante, este ambiente de aprendizaje pues se da en el momento en el que hay una relación cercana con los estudiantes, hay un buen planteamiento del tema, del problema, y creo que a veces este instrumento no debe pensarse como un instrumento, como una camisa de fuerza, sino más bien una guía y una orientación que permite mediar tu práctica. Sí, pues definitivamente creo que, y reitero, ¿no? Que es una oportunidad para replantear muchas de nuestras prácticas y de nuestras estrategias, y creo que es una oportunidad, y creo que coincidimos en eso, Diana, de que los estudiantes, las y los estudiantes sean más partícipes también en el diseño de esas estrategias, ¿no? Porque a veces las pensamos bajo una lógica de corte vertical, ¿por qué no decirlo?, ¿no? En donde el docente está acá y el estudiante está acá, y entonces el docente piensa que la estrategia le va a llegar al estudiante de manera eficiente, ¿no? Creo que lo importante es replantear y definirlo en un plano horizontal, en donde docente y estudiante no están ni arriba ni abajo, están en el mismo lugar, con diferentes matices, pero la oportunidad, ¿no? La oportunidad para que también el estudiante le diga al docente qué estrategia puede utilizar. De decir, maestro, esto no es así, ¿no? Porque él y quién va a conocer más al estudiante que el estudiante, ¿no? O sea, yo puedo pensar, o yo puedo sentir sobre el estudiante. Pero si no lo externo, no lo sabe el maestro, claro, ¿no? Entonces o él puede proponer alguna otra estrategia, dinámica, y cuando pasa eso,
siento que hay un proceso de aprendizaje más efectivo. Claro, debe ser, ¿no? Que haya feedback, ¿no? Que haya ese proceso. Sí, porque un maestro sin estudiante no hay clase, ¿no? No, y el estudiante sin... Sí, el acto educativo se conforma de esos dos actores y claves. si el alumno también no participa, no hay aprendizaje. Es esa frase que recuerdo que compartí en una de las clases ahora con ustedes, y creo que en el seminario de teoría sociológica ayer y hoy dije, ¿no? Desde el punto de vista de Jean-Paul Sartre, ¿no? Es imposible concebir el yo sin el tú. O sea, es imposible que yo sea docente sin ustedes, ¿no? Y que ustedes sean estudiantes sin mí, ¿no? Eso es importante. Sí, nos vamos configurando como docentes a partir de la relación con la clase, ¿no? Definitivamente hay que irla combinando, como dicen, para poder avanzar, porque de lo contrario, lejos de aprender, yo creo que nos estancamos y ahí nos quedamos. Es una relación de confidencias, lo podríamos decir así. O sea, en realidad el aula se convierte en una relación de confidencias, ¿no? Y para que haya confidencias, pues debe de haber confianza, ¿no? O sea, se debe de generar un entorno de confianza en donde tú, Eli, me puedas decir, oye, ¿sabes qué, Carlos? La forma en la cual estás dando la clase creo que no está funcionando, ¿no? Y también yo tener la confianza y de decir, a ver, Eli, creo que lo que tú estás haciendo y la forma en la cual lo estás haciendo no está resultando, ¿verdad?, de manera efectiva, ¿no? Entonces tiene que haber esa confianza, ¿no? Claro que sí. Pues de acuerdo con esa pregunta, ahora yo les pregunto, desde su punto de vista, ¿cómo va el desarrollo del programa de estudios? Híjole, pues es ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, ¿no? Yo el programa que diseñé para ahorita los grupos de economía política y para el grupo de teoría sociológica de la estratificación social de las clases sociales, lo he ido rearmando constantemente, ¿no? Lo he ido rearmando porque definitivamente si ya la situación de la contingencia y de la pandemia vino a que uno como docente repensara el tipo de lecturas, ¿no? O sea, porque la pandemia tiene implicaciones en la economía política, la pandemia está teniendo implicaciones en las clases sociales y en los procesos de estratificación. Si ya ahí estoy seleccionando otro tipo de lecturas, ahora imagínate tener que diseñar todo eso en un ambiente de aprendizaje virtual, ¿no? O sea, definitivamente tiene que estar cambiando, ¿no? Y entonces quizás quito lecturas y meto documentales, ¿no? O sea, porque creo que si ya la pantalla nos está separando, ¿verdad?, pues va a ser trágico que yo piense que van a poder estar leyendo lecturas que yo les daba en ambiente presencial, ¿no?, cuando tenían el tiempo para poder hacerlas, pero ahora como están en su casa y la escuela transmutó a la casa, ¿verdad?, pues las personas tienen que hacer su vida y tomar clases, ¿no? Entonces quizás ponerles un documental, ¿verdad?, en lugar de una lectura, pues me posibilita alcanzar el objetivo que yo tenía en el programa. Y esa opción del documental es muy buena porque, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Luego, por ejemplo, hay quien manda el libro y las imágenes para verlas se ven bien, pero hay quienes las mandan y están distorsionadas las páginas, están borrosas, entonces aunque lo leas no entendiste porque hay una parte que no alcanzas a leer, ¿no? Otra no puedes lastimar la vista, como me pasa a mí, ¿no? Entonces para mí el aprender por medio de documentales también es una forma muy importante porque, como dice la maestra, si quien hace el plan de estudios lo hizo desde el escritorio, entonces hay que plasmarlo y llevarlo a la vida real del estudiante, que es el que está aprendiendo, ¿no? Entonces es bien importante. Saben, esta pregunta a mí sí me mueve, me implica mucho en el sentido en el que me preocupa a veces y creo que puede ser una emoción compartida con el resto de colegas, porque uno tiene su programa de estudios y sabemos que para diferentes clases el objetivo al cual queremos llegar. Sin embargo, justo con estas condiciones que estamos señalando del profesorado, del estudiantado, pues a veces sí entramos como en estrés y en ansiedad porque queremos abordar todos los contenidos y no es posible. A veces tenemos que cambiar las estrategias, quitar las lecturas o proponer un documental en vez de un libro.
pero sí considero que esto que señalaste, José Carlos, me encantó, porque a veces no consideramos a los estudiantes en el proceso de elaboración del plan de estudios, porque está diseñado desde lo que uno cree y piensa que son los conocimientos necesarios para poder comprender esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que si los involucramos, podríamos tener procesos que les signifiquen más a ellos, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es una primera acotación. Y la segunda es que, ya lo decías, es ensayo y error. Pues sí, definitivamente nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje, de poner en práctica técnicas, estrategias, proponer alguna lectura, vemos si les mueve, no les gustó, qué impacto causó. Entonces es un proceso en el que está en replanteamiento constante el programa de estudios. Entonces vamos a ver si lo logramos terminar o de qué manera aproximarnos, ¿no? al contenido de la materia, a la meta. Sí, que definitivamente yo lo plantearía en tres niveles, en tres escenarios, esta cuestión del programa. Lo que dice Diana, pues lo dice con todo conocimiento, ¿no? Al sociólogo, a la socióloga, no nos forman para dar clases, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Entonces eso sí lo tenemos que estar aprendiendo a partir de nuestra práctica, ¿no? De nuestro oficio, por así decirlo. La docencia es un oficio que se tiene que estar actualizando constantemente. Pero yo lo plantearía en términos un poco, ¿por qué no decir en el plano de la psicología, ¿no? Yo veo al programa como un TOC, ¿no? Como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Definitivamente, o sea, es un maldito TOC. O sea, los docentes tenemos ese TOC porque queremos tener control sobre todo, ¿no? Porque no queremos que nos rompan nuestra burbuja, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa cuando las cosas se vuelven un convencionalismo, ¿no? ¿Qué pasa si voy caminando en la calle y de repente hay otra persona? Creo que el ejemplo ya alguna vez lo había planteado en clase. Hay una persona, voy caminando, que me conoce y de repente me dice: hola, ¿qué tal, José Carlos? ¿No? El convencionalismo es que yo volteo a ver a la persona y le diga: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y la persona me diga: bien, ¿y tú qué has hecho? Y yo diga: pues fíjate que me hicieron una entrevista y bla, 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 ¿no? ¿Qué pasa si la persona me dice: hola, ¿qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Y yo lo volteo a ver y le digo: ¿en realidad te interesa cómo estoy? Ahí se rompe el convencionalismo. Ahí lo saco de su estado de confort, porque el estado de confort es decir: hola, ¿cómo estás? Y que la otra persona le diga bien o mal, y tú, ¿no? Ese es lo convencional. Lo mismo pasa con el programa, ¿no? O sea, lo mismo pasa con el programa se vuelve un convencionalismo, ¿no? Se vuelve una convención. Esto lo tienes que enseñar. Claro. Y si yo me atrevo a darle en la madre al programa, entonces pareciera que es un sacrilegio. Yo creo que es ¿no? ese miedo como a decir: a ver, voy a dejar de lado el programa y voy a atender las necesidades de mis estudiantes, y vamos a crear un programa alternativo. Claro. Y por eso decía, lo estoy planteando en tres escenarios. El primero, el programa es un TOC, ¿no? Es un trastorno obsesivo compulsivo que se vuelve una camisa de fuerza, ¿no? Pero ¿qué pasa si superamos el TOC y nos ponemos en un escenario de plasticidad intelectual, ¿no? O sea, si nos damos la oportunidad, ¿no? de faltarle al respeto al programa, porque de repente el programa se vuelve un tótem, es como un dios, ¿no? Es como un santito, ¿no? Sí, lo tengo que respetar porque y tú te encomiendas en el programa, ¿no? Es que yo lo veo así como: ay, por favor, que todo salga bien, ¿no? Que todo salga bien, ¿no? Entonces se vuelve el catecismo es la Biblia, no, o sea, es un acto de, ¿por qué no decirlo? Y de adoctrinamiento, o sea, porque ahí está la escuela. Ahora sí, como dice Althusser, ¿no? El aparato ideológico del Estado, ¿no? O sea, también la escuela tiene la función de reproducir las clases sociales.
¿no? Entonces yo construyo programas bajo una lógica determinada por un sistema económico de corte capitalista con un modelo económico neoliberal que está buscando generar un tipo de ciudadanos, maldita sea, para eso son los programas. Para que a mí me convengan. O sea, es que hay que decirlo, Eli. O sea, el hecho de que yo haga el programa o que yo manipule el programa no me hace salvarme de todas esas implicaciones estructurales, ¿no?, que hay sobre mí. O sea, el peso de las estructuras me está condicionando, ¿no? Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y ya no lo planteemos desde un punto de vista geopolítico, porque sería interesante ver las implicaciones geopolíticas que tiene la estructuración de programas dentro de la Universidad Veracruzana, ¿no?, o de planes de estudio, ¿no? Ese sería el segundo escenario. El tercer escenario es los elementos teóricos, heurísticos y axiológicos. O sea, yo alguna vez te escuché en una plática, Diana, y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Es decir, se vuelven fetiches, ¿no? Se vuelve un fetiche, y el fetiche te aliena, ¿no? Y entonces de repente los ejes teóricos, los ejes axiológicos y los ejes heurísticos de un programa se vuelven adornitos, que suene bonito y que el estudiante diga, órale, el maestro, la maestra. Porque aparte ahorita es un criterio de evaluación, claro, sobre tu planeación, tu informe, tu reporte, pero sabes, lo que me encantó, lo que acabas de decir, es que el programa de estudios entonces se vuelve como un instrumento configurador de subjetividades, claro, lo diría yo. O sea, plantea y moldea un tipo de ciudadano que se corresponde pues con el proyecto civilizatorio y con el modelo económico. Claro. Cómo desmontar ese programa, cómo desmontar la idea de la preocupación y también esta relación jerárquica en donde el docente dice estos son los contenidos que deben ser parte de esta materia. Ahí ya hay un proceso autoritario, jerárquico, vertical, que deja de lado, discrimina a otros conocimientos. Claro, y desde un punto de vista... pueden ser a lo mejor más interesantes también, claro, ¿no? Definitivamente. No, y si lo llevamos ya a un plano de filosofía, si lo quieren ver así, ¿no? O un plano de ciencia política, si lo quieren ver así, pues desde el punto de vista de Gramsci, ¿no?, el programa pues es hegemonía, ¿no? O sea, el programa es hegemonía, y no solo es hegemonía, o sea, el programa en sí es un acto político. O sea, en el programa hay una posición política, ¿no? Y uno como docente tiene una posición política. O sea, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué Diana de repente habla de la pedagogía de la emancipación, ¿no? Desde el punto de vista de Freire, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O de una pedagogía crítica y libertaria. O ¿por qué no recuperar el libro que acaba de sacar Boaventura de Sousa Santos, La cruel pedagogía del virus? Porque al final de cuentas estamos aprendiendo, a la mala, pero estamos aprendiendo. Ojalá. En el seminario, ¿no? Ojalá que estemos aprendiendo, porque existen posibilidades de que nos volvamos a topar con otra contingencia y que nos vuelva a agarrar descolocados, porque definitivamente la vida es tan compleja que uno no puede tener control sobre la vida, ¿no? Por eso lo que decía ayer Hinojosa me gustó mucho desde el posicionamiento de Simmel, ¿no?, me parece, ¿no?, esta idea de formas, alma y vida, ¿no? Y creo que formas, alma y vida, ¿verdad?, pues están constituyendo la forma en la cual se define un programa de estudios, porque en los estudiantes y en los docentes hay una convivencia de formas, de almas y de multiplicidad de vidas, definitivamente. Y sí, porque como dicen, o sea, todo es viene desde el poder, te viene escalonando hasta el momento en que te está educando, pero te está educando a su manera, sí, ¿no? O sea, nos están educando ¿para qué? Para ser trabajadores de ellos, ¿no? Entonces, muy interesante esta plática. ¿Cómo es la participación del estudiantado durante las clases virtuales? Es una buena pregunta, porque si ya los grupos son diferentes, ¿no? La experiencia dando clases se vive de diferente manera constantemente, pero también
es como una partida de ajedrez, yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita que está de moda, ¿no? Por Gambito de Dama, ¿no? Y ya. Está buena la serie. El ajedrez, ¿no? Es así como lo importante. Tengo un amigo que juega muy bien ajedrez. Yo la verdad es que ahí más o menos sé jugar. Pero lo veo como una partida de ajedrez porque nunca es la misma. O sea, nunca es de la misma manera. Y ahí influyen muchas cuestiones, ¿no? Como muchas circunstancias, ¿no? Quizás el miércoles que le doy la clase a los compañeros de teoría sociológica de la estratificación social y las clases sociales, doy el miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿verdad? Quizás la experiencia es muy rica y muy diferente al momento que les doy la clase el día viernes de 10 a 12. ¿Por qué? Porque el miércoles es la mitad de la semana, ¿no? Eso también juega un papel importante. No es lo mismo lunes, ¿no? Estamos descansaditos. Ajá, que vienen de domingo, ¿no? Y apenas, ¿no? se integran a la semana, que el miércoles, que es como el ombligo de la semana, ¿no? Estamos a la mitad. Y entonces los siento más activos, ¿no? Y depende del horario, depende no sé del si horario, te toca, ¿no? Que en las tardes, por ejemplo, yo tengo una clase de 4 a 6 y si mis estudiantes van a ver este video, a veces sí tienen una participación más activa, a veces después de comer, ¿no? Entonces como el horario, un conjunto de circunstancias que también implica si viven con otras personas en casa, comparten el espacio, están esperando la computadora. Entonces yo creo que sí, no en un tono como de queja, pero sí hay momentos de apatía, hay momentos de estrés, de nervios, de frustración, y pues también a nosotros nos gustaría como que un mayor involucramiento, mayor participación y cercanía, porque a veces desconocemos su situación porque no se acercan, ¿no? De por sí las clases virtuales nos han alejado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, que siente el maestro cuando está dando la clase y todas las pantallas apagadas, ¿no? O sea, sientes que le estás hablando al vacío. Una sesión espiritista parece, exactamente, ¿no? ¿Qué hay, no? O sea, ¿cómo estamos nosotros de este lado tomando la clase? Y sí es bien importante, volvemos a lo mismo, ¿no? Al involucrarse, al ver de qué manera nosotros también nos involucramos más, ¿no? Para hacer la clase más amena, más participativa. Fíjate, Eli, que a mí al inicio de toda esta situación que estamos viviendo, me generaba mucha ansiedad eso, ¿no? O sea, me generaba mucha ansiedad, mucha preocupación, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿por qué no ponen sus cámaras, no? O el hecho de que comentaba yo algo o hacía alguna pregunta y no contestaban, ¿no? O sea, sí me quitaba el sueño, ¿no? Sí me quitaba el sueño. Pero después me di cuenta que también responde a la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, estamos en una situación en donde nuestros estados anímicos pues son bajos en algunos casos, ¿no? O sea, en algunos casos puede haber hasta elementos ya de depresión, ¿no? Por el mismo contexto en el cual estamos, ¿no? Entonces, creo que es importante también dejar que fluya, ¿no? Dejar que fluya, ¿no? Hablarlo. Creo que un punto importante es hablarlo, ¿no? O sea, y decirles, oigan, ¿saben qué? Pues yo siento horrible, creo que alguna vez se los dije, no sé si a tu grupo o a otro grupo les dije, yo siento horrible cuando se generan esos silencios tan incómodos, ¿no? Si ya en la lógica presencial esos silencios son incómodos, en la lógica virtual son doblemente incómodos, porque no está ahí la persona, no la veo, ¿no? Y de repente es un desierto, ¿no? Y estoy así en medio del desierto hablando, ¿no? Dando una charla, y no hay alguien que confirme mi existencia social, porque eso es bien interesante. Ahí hasta en un plano filosófico se convierte en un problema de corte ontológico, ¿no? Es decir, en realidad existe José Carlos y está dando una clase, o existe el estudiante, ¿no? O esto es una matrix, ¿no? En donde me hacen creer que estoy dando una clase a ciertas personas, pero quizás la simulación de un programa. Quizás no existen, ¿no? Quizás no existen. Uno de mis hijos estudia en el Politécnico y agarra y envía a una maestra, ¿no?
dice, voy a dar en las primeras clases, me gusta escuchar las clases de la maestra porque tenemos clases bien interesantes también. Yo luego estoy escuchando las dos clases y decía la maestra, yo voy a dar la clase, pero yo quiero que prendan sus cámaras porque si no, no enseño bien. Y sí, yo creo que sí es bien importante, ¿no? Sí. Esa parte de la participación, claro, ¿no? Claro. Porque de lo contrario nada más vemos las iniciales y luego preguntan quién es JC, quién es JR y cosas así, ¿no? Y ya si de por sí no nos conocemos, pues yo creo que sí, esa interacción de prender las cámaras, y sí debe de ser horrible que estés hablando y pues nadie te conteste. Sobre todo porque la educación es un acto, es un diálogo intersubjetivo. Y cuando no conoces la subjetividad de los estudiantes, de los otros, pues cuesta trabajo configurarte a ti mismo como docente, porque yo creo que, José Carlos, tú ya lo has mencionado, hemos tenido un cambio y una transformación. Yo me siento diferente como docente en un contexto virtual que cuando estoy en un contexto presencial, ¿no? Entonces, me parece que afecta también nuestra propia subjetividad cuando hay barreras de este tipo, ¿no? El solo hecho de no encender tu cámara, ya hay una barrera no solamente material, sino incluso hasta epistemológica, ontológica también, y te replantea en todo tu proceso de enseñanza, ¿no? Y saben también que definitivamente creo que es una situación que de repente pensamos que solo la vivimos nosotros, ¿no? O sea, es como cuando estás enamorado y terminas tu relación y crees que solo tú lo estás experimentando, cuando quizás en ese momento millones de personas acabaron su relación y están viviendo una situación muy parecida a la tuya. Por eso creo que el diálogo es importante, ¿no? O sea, porque cuando se dan esos silencios me generaba ansiedad, porque yo decía, quizás solo me pasa a mí. Y ya cuando hablo con Diana y hablo con otros compañeros del trabajo, compañeras del trabajo, y me dicen, me pasa lo mismo, entonces digo, bueno, quizás no soy yo, quizás es la circunstancia. Es el sistema, ¿no? Por el que se está atravesando. Son las condiciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces creo que también, lo dije en las otras preguntas, lo expresé en las otras preguntas, se vuelve un acto de confidencia, ¿no? O sea, creo que es importante hablarlo, enunciarlo, ¿no? Para que las cosas existan hay que enunciarlas, ¿no? Y si la estás identificando o lo estás identificando como un problema a nivel áulico, virtual, pues es necesario decirlo, ¿no? Y comentar, oigan, compañeros, compañeras, creo que pues es muy incómodo cuando yo estoy dando la sesión, la clase, y lanzo alguna pregunta y de repente pasan 2, 3, 4 minutos y nadie dice nada, ¿no? O sea, creo que sería importante que generáramos, como decíamos en el seminario, comunidades de aprendizaje, ¿no? Y escuchar al otro, aprender a escuchar al otro. Eso tiene mucho sentido porque... Y hablar sin miedo, ¿no? A equivocarse. Claro, ser un espacio abierto en donde podamos expresarnos libremente. Pero la otra cuestión que quiero conectar con lo último que acaba de decir José Carlos de la comunidad de aprendizaje, también tiene que ver en cómo concebimos la educación, ¿no? Porque a lo mejor estábamos comentando también sobre las distintas posturas, porque si para mí la educación es un acto político que implica una mirada constructivista, pues yo esperaría que los alumnos también sean partícipes de su propio proceso de construcción, de aprendizajes. Pero cuando el estudiante tiene una mirada, como dice Paulo Freire, de la educación bancaria, en donde él es receptivo, en donde el maestro va a depositar los conocimientos, yo creo que desmontar esa idea no lo hemos planteado a lo mejor a fondo en la facultad, ¿no? A ver cómo concebimos el acto educativo. Hay algunos que asumen más participación, más protagonismo en su propio proceso, pero no lo hemos comentado abiertamente, cómo llegar a ese constructivismo en donde los estudiantes también se sientan implicados, y si bien estamos en una situación inédita, con sentimientos, circunstancias compartidas, pues ¿por qué no dialogarlas abiertamente y no solamente centrarnos en cuestiones cognitivas, sino también hablar de la vida, ¿no? Claro, hablar de la vida. Y sobre todo, y fíjense, fue algo que aprendí en la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuando estuvimos dando ahí algunos cursos que los di con Diana, con Argeni,
qué importancia tiene la pedagogía de la autoorganización. Y creo que eso es importante en este momento, ¿no? Aprender a autoorganizarnos en esta circunstancia, pero también llevarlo al plano de la vida, ¿no? Y claro, como dice la maestra, o sea, ¿qué tanto quiero yo construirme No. para poder de esa manera transmitir en mi clase lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante esa, pues estamos ya casi a punto de terminar este diálogo, y yo tengo una pregunta para ustedes, si pueden contestar la contestan, y si no, pues la pregunta es algo así como: el maestro ahorita en las clases virtuales, ¿tiene algo que callar? ¿Se queda con algún sentimiento? Yo trato de no llevármelo. Yo siempre trato de no llevármelos, porque no me gusta irme a dormir pensando o sintiendo una serie de circunstancias que pude decir, porque no sé si mañana estaré, ¿no? O sea, de repente creemos que nuestra seguridad de vida se va a mantener por mucho tiempo, y quizás no, quizás termina esta entrevista y no nos volvemos a ver, ¿no? Entonces creo que sí es importante abrirnos de tal manera en la que no se quede ahí nada suelto, ¿no? Y si un día yo quiero decir, ¿saben qué? Hoy estoy muy enojado por su actitud, o hoy estoy muy contento porque me hicieron la mañana, se los he dicho alguna vez, me hicieron la mañana porque me siento tan satisfecho de ser docente, ¿no? Me enamora ser docente, ¿no? Creo que es importante abrirte, ser ahora sí un libro abierto, ¿no? Y dejar que la gente te conozca, no hay que tener miedo al otro. Vivimos en un mundo en donde se está experimentando grados de misantropía, ¿no? O sea, ya no solo el miedo, sino el odio a la humanidad, ¿no? Y creo que eso lo único que está generando es que sea posible que dejemos de ser seres humanos porque se nos olvide cómo serlo, ¿no? Claro. Pues sin duda es una pregunta que sí me interpela mucho. Yo coincido con José Carlos en el sentido en el que cuando a veces tenemos como estos miedos a ser transparentes y muy claros con los estudiantes, pero creo que si lo somos, facilitamos y mejoramos muchos procesos. Yo creo que sin entrar como en un estado a lo mejor catártico, pero sí hay momentos en que hemos compartido, ¿saben qué? Esto es muy incómodo, esto no me agradó, y de una manera empática. Yo creo que hay que pensar en las formas, en cómo enunciarlo y que esa forma pueda traer buenos resultados. Al menos yo así como que me he preguntado de qué manera voy a plantear esto que me está incomodando, es pertinente, en qué momento puedo hacerlo. A veces, aunque lo planeo y lo pienso mucho, puede ser que salga de la mejor manera y a veces no tanto, pero yo creo que es un proceso en donde nosotros también nos estamos configurando como docentes. Yo lo comentaba, tengo 3 años trabajando en la facultad, 3-4 años, entonces me parece que hay mucho que aprender, mucho que construir, que transformar, pero esta mirada implicada, esta mirada cercana desde la construcción de un proceso colectivo, me parece que eso permite pues abrirte más y dejar como que salga el sentimiento, pues que salga, ¿no? Pensamiento también. Y sabes que, Eli, creo que un buen ejercicio sería que este modelo de entrevista que nos aplicaron a nosotros se lo apliquen a unos estudiantes, ¿no? Porque sí, también sería bueno que le preguntaran a ellos, bueno, y ustedes se callan, o sea, se callan algunas cosas, ¿no? Habrá cosas que le quisieron decir al docente y no lo hicieron, o qué onda, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es una relación, o sea, es una simbiosis, ¿no? Entre el docente y el estudiante, ¿no? Y definitivamente es importante debatir esto, ¿no? Reflexionar, ¿no? Sentir, pensar claro, porque de alguna manera no solo ustedes, nosotros, sino de alguna manera la comunidad estudiantil que llega a vernos,
pues de alguna manera estarían relacionándose, a lo mejor opinando, ¿no? O sea, a mí no me parece esto, a mí me parece aquello, sería una manera de expresarse, ¿no? Y sí, ya teníamos pensado también, ahora entrevistar la otra parte. Claro, ¿no? la otra cara de la moneda, ¿no? Y sobre todo, Eli, dejar bien claro, porque yo creo que lo tienen claro los estudiantes, porque yo también fui estudiante y lo tenía claro, pero a veces esta vorágine, ¿no? de llamada vida, ¿no? Nos confunde, ¿no? Pero no siempre somos docentes, ¿no? O sea, José Carlos su vida no solo es ser docente, ¿no? Tengo otras facetas, ¿no? Y entonces de repente el estudiante o la estudiante se clava con la idea de que el docente siempre es docente. Solo identifica ese rol y deja de lado otras constituciones, ¿no? Claro, O sea, que también es persona, fuera de la institución. Claro, es persona, ¿no? y tenemos problemas y quizás un día nos levantamos a dar la clase y seguramente tuvimos un desencuentro con alguien y eso afecta en nuestro desarrollo, ¿no? De la clase. Claro, definitivamente. Sí. Pues así es como estamos terminando nuestra entrevista el día de hoy, entre los saberes y los sentires por parte de ustedes como docentes. Nos dio mucho gusto poderlos entrevistar, tenerlos aquí, y pues sí, esperamos también tener la otra parte que es el alumnado y pues la epístema universitaria. Esta vez pues agradece que hayan estado con nosotros y esperamos que no sean los únicos maestros que quieran participar, sino que haya más también. Y pues aquí estamos, esta es su casa para poder transmitir lo que sienten. Pues muchas gracias por el espacio, un placer, José Carlos, como siempre, y un gusto también dialogar contigo. Sí, un placer, gracias a las y los compañeros que hacen posible esto, al compañero Pedro, a Charlotte, Eli, ¿no? Y seguramente hay muchos más que están en este proyecto, y pues yo muy contento también, pues estar al lado de Diana para mí es el lujo, ¿no? Sí, el lujo es mío, el lujo es mío, el poder compartir con ustedes. Un gusto, un gusto conocer a las personas. Gracias. Y pues aquí estamos, siempre que quieran, aquí estamos. ¿Dale? Perfecto. Adiós. Buena vibra. Buena vibra.